Muy buenas tardes a todos, a todas. Un placer inmensísimo poder compartir con ustedes este espacio. Y la verdad que primero quisiera agradecer la invitación de la Oficina del Defensor del Pueblo, pero también felicitarles con mucha sinceridad por la tenacidad, porque a pesar de las circunstancias y a pesar de posposiciones, hoy convierten en una realidad el inicio de esta importantísima actividad. Entonces, mis felicitaciones a la señora defensora, la señora Zoila, mis felicitaciones a su equipo técnico, en la persona de Máximo y de Amin, que sé el gran esfuerzo que han puesto para desarrollar esta actividad. Y tengo que agradecer también profundamente y felicitar a mi facultad, a mi universidad, la Universidad Autónoma, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en la persona de mi directo amigo y aliado, Bautista, Radamés García. Es difícil para mí decirle Bautista López, pero bueno, la verdad que, señor decano, mis felicitaciones, porque la actitud vanguardista de la universidad y de nuestra facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con miras a posicionar estos temas. Miren, en ningún país del mundo ha sido fácil posicionar en la sociedad el tema del Estado social y democrático de derecho. Porque la verdad que nos acostumbramos tanto al autoritarismo, a esta forma autoritaria de ejercer el poder que ha sido histórica en nuestros países, que a veces ni siquiera nos creemos, no tomamos en serio que la Constitución a partir del 2010 ha cambiado todo el escenario desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de los derechos fundamentales y las garantías. Pero mis felicitaciones profundas son para todos ustedes, los foristas. La verdad que hay que reconocer esta capacidad de convocatoria de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, y bueno, y el interés que ustedes han manifestado. Aquí estamos viendo solo por Zoom, por encima de 225 personas conectadas. Asumo que por las redes sociales estarán dándole seguimiento otros tantos. Entonces creo que eso hay que valorarlo bastante. Y esa es una señal de que nuestro país está cambiando, Nuestra sociedad está cambiando. Lo que pasa es que este tipo de cambio a veces se torna imperceptible. Y tenemos que tomar en cuenta que el verdadero cambio, la profundidad del cambio, la podemos impulsar nosotros, los hombres y las mujeres, que desde la perspectiva ciudadana ejercemos o debemos ejercer nuestros derechos. Ya no es tiempo de conformarse con el concepto de ciudadanía jurídica. Hay que combinar la ciudadanía jurídica con la ciudadanía social. Y esa ciudadanía social es fundamental para que los derechos y las garantías establecidas en la Constitución y en las leyes puedan convertirse en una realidad concreta y que las autoridades públicas sientan realmente, en el buen sentido de la palabra, la presión de la gente, la presión de los ciudadanos que reclaman derechos y hacen respetar sus derechos. Entonces, un foro como este, en un momento como este, yo particularmente, y veo que ustedes también, le doy una importancia capital. Porque fíjense los momentos que nosotros estamos viviendo desde hace ya cerca de 3 meses. Muchos de nosotros no habíamos vivido, no vivimos situaciones como esta. Desde el punto de vista de la salud, de la situación de salud que ha generado este
terrible virus que ha llevado a declarar una pandemia. ¿Desde cuándo no se declaraba una situación de pandemia? Pero no cualquier tipo, claro, de pandemia, porque estamos ante lo desconocido. Y por eso ese mensaje de la defensora Zoila es bueno que lo tomen muy en cuenta. Hay que cuidarse para cuidar a los demás. La responsabilidad social que nosotros tenemos hoy es muy grande, porque de nosotros depende que esta cuestión se pueda controlar, que esta desgracia se pueda controlar. Pero no solo la situación de salud, la situación sanitaria en la que nos encontramos, sino la situación de limitación de derechos. La Constitución nuestra amplió los derechos en el año 2010 e incluso introdujo nuevas garantías a esos derechos fundamentales. Pero sin embargo, ya a 10 años ha habido que hacer, después de haber proclamado la Constitución, ha habido que hacer uso de una figura sumamente complicada, porque en un Estado democrático de derecho, el estado de emergencia, en una de las modalidades del estado de excepción, se convierte en un serio problema, porque como no estamos acostumbrados a lidiar con este tipo de situación, a veces la gente piensa que se pueden limitar todos los derechos y que cualquiera tiene derecho a limitarle los derechos fundamentales al ciudadano, y eso no es así. Una declaratoria de estado de emergencia no significa la anulación de los derechos fundamentales. Se limitan determinados derechos fundamentales, pero de manera taxativa. No es discrecional. Pero no nada más eso. Las autoridades públicas siguen comprometiendo su responsabilidad. La Constitución Política Dominicana habla claramente de la responsabilidad civil o patrimonial del Estado, sus órganos y entes y sus agentes, o sea, sus funcionarios. Entonces, cuidado con eso, porque como no sabemos lidiar con esta situación, algunos han pretendido poner en práctica su verdadera naturaleza autoritaria, prepotente y dictatorial. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, los ciudadanos estamos llamados a respetar las decisiones legales y legítimas que toman las autoridades públicas. Eso sí, porque nosotros, les reitero, tenemos un gran aporte que dar para combatir esta situación, los efectos de esta pandemia que nos tienen a todos de pata para arriba, porque solo hay que ver cuál ha sido el comportamiento de esto. Ahora, esto nos convoca a una cuestión que es central en la administración pública, que no solemos darle mucha importancia. Y ahora nos hemos dado cuenta de lo importante que resulta ser la función pública. Deja ver cuál es la que estoy compartiendo. Estoy intentando compartir aquí una... Bueno, no se preocupen que en cualquier momentito sube la presentación, que es solo para que ustedes también vayan dándole seguimiento y vayan fijando algunas ideas. Entonces, es importante que nosotros en este contexto valoremos el rol de la función pública. Y fíjense qué cosa más curiosa. Nuestra Constitución, a partir del año 2010, le atribuyó un rol determinante a la función pública, desde las distintas perspectivas de la función pública, porque hay que entender qué es función pública. Pero antes de nosotros adentrarnos en el concepto de función pública, yo quisiera que nosotros tomemos en cuenta algunas cuestiones que son esenciales para poder entender esto. Miren, hoy nosotros estamos ante una nueva realidad y ante nuevas necesidades. El Estado tiene que replantearse. Y de hecho, el Estado, de alguna manera,
va replanteándose. Y ese replanteamiento del Estado tiene que darse precisamente en el contexto de nuevas cláusulas y sobre todo en el replanteamiento de cláusulas tradicionales del Estado. Hoy nosotros hablamos, y así lo plantea nuestra Constitución Política en el artículo 7, planteamos a la República Dominicana, y así tenemos que entenderla, como un Estado social democrático y de derecho. Y si bien hay una cláusula que no está establecida en este artículo 7, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme, y esto se lo planteamos tanto a la Defensoría del Pueblo como a la Facultad de Derecho de mi universidad. Nosotros tenemos también que hablar de la cláusula de justicia. Porque cuando nosotros analizamos todo el texto constitucional, nos vamos a dar cuenta que también es un estado de justicia. Entonces nosotros entendemos que el Estado del siglo XXI tiene que formularse, diseñarse y operarse como un Estado democrático, como un Estado social, como un Estado de derecho y un Estado de justicia. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué significa el Estado social en el siglo XXI? Lo mismo que en el siglo XX y el siglo XIX. No. El Estado social hoy nos coloca en la obligación de procurar no solo una buena gestión de servicios públicos, sino también el desarrollo humano integral. No puede haber un Estado social con los niveles de pobreza que exhiben los países de América Latina. No puede haber un Estado social con los niveles de desigualdad que exhiben nuestros países. Pero fíjense algo, la América Latina es la región del mundo que más creció desde el punto de vista económico en los últimos 25, 30 años, solo descuenten los 5 años anteriores. Fue la región del mundo que más creció. ¿Cómo es posible que América Latina sea la segunda región más desigual del mundo? Solo detrás del África subsahariana. ¿Qué pasó con ese crecimiento económico? Lo que pasa es que hay una labor que debe hacer la administración pública, que debe hacer la función pública, que deben hacer las políticas públicas, que es la distribución equitativa de las riquezas. Entonces ahí tenemos un problema serio. Nosotros hoy hablamos de los efectos de la pandemia y todo el desastre que ha generado el COVID-19. ¿De verdad ustedes creen que esos desastres los ha generado el COVID-19? Esos problemas estaban ahí. Esos problemas son históricos, se han convertido en estructurales. Y hoy la pandemia lo que ha hecho es ponerlo en evidencia. La desigualdad está ahí, la pobreza está ahí, la falta de institucionalidad está ahí hace tiempo. La incapacidad de respuesta del Estado en nuestros países ha estado ahí siempre. Es que tenía que venir una crisis como esta, pudo haber sido otra. Para nosotros entonces enteramos de que las cosas no andan bien y de que realmente aquí, en esta región y en nuestro país, hay una clase depauperada, hay una franja de ciudadanos y ciudadanas que no tienen derecho a lo más mínimo, independientemente de que no estén evidenciándose estas situaciones todos los días. Entonces ahí hay que continuar el esfuerzo. Pero cuando nosotros hablamos del Estado social, tenemos que pensar en los objetivos de desarrollo sostenible, un compromiso de todos los países del mundo, firmados en el año 2015, 17 objetivos de desarrollo sostenible y una agenda, la Agenda 2030, con 249 metas que deben cumplirse de aquí al 2030. Entonces, entonces, esa situación que nosotros hoy estamos viendo ha sido el resultado de un proceso lamentable. Y por eso,
cuando los ODS hablan de que al 2030 debemos lograr la eliminación de la pobreza, la eliminación de la desigualdad o la reducción significativa de la desigualdad, la lucha efectiva contra los efectos del cambio climático, educación de calidad para todos y para todas, acceso igualitario a los servicios educativos como a los servicios de salud. Cuando los ODS como el 16 hablan del fortalecimiento de las instituciones públicas para que sean garantes de la justicia y de la paz, eso significa instituciones públicas libres de corrupción administrativa. Eso significa instituciones públicas sólidas, transparentes, dando resultados a la ciudadanía en función no solo de sus derechos, sino también en función de sus expectativas y necesidades. Pero también el Estado de Derecho es una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos. Tenemos que seguir impulsando todas estas acciones para que la gente haga conciencia. Los derechos no se mendigan. Los derechos se reconocen y si no se reconocen, se exigen, se reclaman, se arrebatan. Ahora nosotros tenemos una cuenta pendiente muy grande. Y esto, Máximo, a mí, esto hay que llevarlo a la discusión, pero a una discusión amplia en nuestra sociedad. Si bien es cierto que los derechos fundamentales están reconocidos y bien estructurados y ampliados en nuestro texto constitucional, nosotros no podemos descuidarnos en algo. No puede haber reconocimiento de derechos fundamentales si no somos capaces de organizar buenos servicios públicos, buenos sistemas de servicios públicos. Porque tenemos que hacer la conexión. Si la Constitución habla del derecho fundamental a la salud como a la educación, si no tenemos un sistema de salud y un sistema educativo organizado para garantizar ese derecho fundamental, jamás se va a lograr. Entonces, hay que hacer esa conexión. Los derechos fundamentales se cristalizan a través de los sistemas de servicios públicos. Y ahí la función pública tiene un rol determinante que jugar. Por eso aquí la planificación hay que tomarla también muy en cuenta. Por otro lado, es importante que valoremos la necesidad de avanzar en el Estado democrático. Ahora, lo que no podemos nosotros pretender es que el Estado democrático es al estilo del siglo XX y del siglo XIX. Ya la gente se está cansando de la democracia representativa. La gente quiere democracia participativa y protagónica. Entonces, más nos vale que esos espacios de participación ciudadana que están ahí establecidos, muchos de ellos incluso en la Constitución, más nos vale que nosotros hagamos todo lo posible para que se concreten. Porque esos instrumentos de participación directa, como los instrumentos de participación en la gestión pública, son sumamente necesarios en el contexto que estamos viviendo y todo lo que nos resta por vivir. Pero también, bueno, y ese Estado democrático obliga a democratizar la administración pública. Y la democratización de la administración pública empieza por el reconocimiento, el establecimiento y el respeto de un sistema de mérito. Que la gente llegue a los cargos públicos, sobre todo a los cargos de carrera como manda la Constitución, que la gente llegue por sus méritos, que la gente sea evaluado en el ejercicio de los cargos, que los sistemas técnicos de gestión de personal sean debidamente aplicados, debidamente desarrollados. Entonces, todo esto es fundamental que lo tengamos en cuenta cuando hablamos de Estado de Derecho, democrático, social y de justicia en el marco de una reflexión sobre la función pública. Recuerden ustedes que el Estado del siglo XXI es un Estado fundamentalmente administrativo, porque en la medida en que aumentan los derechos, deben también aumentar los servicios públicos.
y también se complejizan los trámites burocráticos, los trámites administrativos. Entonces, en esa medida, la administración pública y la función pública van asumiendo roles mucho más determinantes que lo que jugaban en el pasado. Viendo entonces todo esto y lo de Estado y lo del Estado de Justicia, que es fundamental, y por eso incluso ustedes ven cómo se han establecido garantías institucionales para los derechos fundamentales. Por eso hoy hablamos desde la Constitución, hablamos de una acción de amparo, hablamos de los recursos o de la acción de inconstitucionalidad, hablamos de la habeas data, pero también hablamos de la tutela judicial efectiva. Y eso es aplicable para todos los ámbitos de la sociedad y para todos los ámbitos jurisdiccionales. Entonces, todo esto, tengámoslo muy en cuenta en este proceso que estamos viviendo. Y fíjense ustedes que todos estudiamos, no importa la carrera, en todas las carreras que estudiamos, siempre hay algo, o hay una reflexión importante, o hay una asignatura dedicada al Estado. Y siempre hemos conocido que el fin último del Estado es el bienestar social, el bien común. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué significa bienestar social en el siglo XXI? La simple gestión de calidad de los servicios públicos. Sí, los servicios públicos tienen que seguir gestionándose y lo dice la Constitución política de manera taxativa cuando define las características o principios que deben regir los servicios públicos, como por ejemplo calidad, continuidad, oportunidad, accesibilidad, etcétera. Todos esos siguen siendo principios y características de los servicios públicos. Ahora, el sistema o los sistemas de servicio público hoy tienen que garantizar, hacer más felices a los ciudadanos y a las ciudadanas. Ahí está la cuestión. Ahí hay parte de la diferencia hoy. Miren, la efectividad del Estado y la función pública hoy se mide en función de que la gente se sienta más satisfecha con los servicios y los trámites que se llevan a cabo desde la administración pública. Entonces, hoy tenemos desafíos serios que tenemos que acometer con toda la seriedad también que esto demanda. Por eso sigue teniendo vigencia, sigue teniendo presencia, sigue siendo oportuno hablar de los procesos de reforma y modernización del Estado y de la administración pública. La pregunta es, ¿de qué tipo de reforma y modernización debemos hablar hoy? Tiene que ser una reforma centrada en los ciudadanos. Las instituciones públicas tienen que entender, y quienes las operan, tienen que entender que el foco de atención de la gestión de gobierno tiene que ser la felicidad de la gente. Tiene que ser la felicidad del ciudadano. Entonces, no te autoevalúes, porque somos muy dados cuando somos funcionarios públicos a autoevaluarnos. Es a la gente que hay que preguntarle su nivel de satisfacción con los servicios públicos. Entonces, los ciudadanos son el centro de atención de la actividad de gobierno, de la actividad administrativa hoy. Ojo, no es el mercado, no es el capital. Uno de los problemas serios que tuvimos en el pasado reciente fue esa idolatría de algunas corrientes neoliberales que plantearon el achicamiento del Estado, plantearon incluso la ausencia del Estado. Ustedes recuerdan algunas tesis de déjale al mercado la regulación, que ellos se pueden autorregular. Hoy está demostrado que es imposible y todo el daño que se ha hecho con esto. Por otro lado, hay que reducir el Estado a su mínima expresión. Lo otro lo puede hacer el sector privado, o déjale todo al gerente. No, el Estado tiene que asumir su rol de regulador. El Estado es el conductor de los cambios, de las transformaciones y del bienestar. Que necesita del apoyo de los privados. Eso sí, el sector privado tiene también un rol importante que jugar en el desarrollo. Y por eso es que hoy se habla de esa cooperación público-privada. Ahora, el Estado no puede dejarle su responsabilidad a nadie. El Estado siempre será responsable de
procurar y de lograr, porque no es solo procurar, sino de lograr el desarrollo sostenible. Y ese es el compromiso. Y cuando usted analiza el texto constitucional aprobado a partir del 2010, usted se da cuenta que ahí está la esencia. Cuando usted analiza los derechos fundamentales, lo único que todo esto tiene que ser llevado a la práctica. Y esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos en este momento. Llevar a la práctica todo lo relativo a al reconocimiento, ahora sí, al reconocimiento de los derechos fundamentales que están contenidos en la Constitución y que ahora nosotros no tenemos ni siquiera que estar inventándolo. No era como antes, que teníamos que estar suponiendo prácticamente los derechos fundamentales porque la Constitución no era suficiente. Hoy tenemos un esquema muy bien planteado en nuestra Constitución. Entonces, esto era un poco de lo que estábamos hablando. Ya voy pasando a otra. Hoy se habla de una administración pública distinta, y esto hay que entenderlo. Miren, uno de los problemas que están teniendo los gobernantes en nuestra región es que no están entendiendo el mundo de hoy. Y el mundo de hoy, como está centrado el Estado, debe estar centrado en el ciudadano. Los ciudadanos no están esperando que el Estado les reconozca su posición. Los ciudadanos están exigiendo, reclamando y están haciendo uso de todos los instrumentos jurídicos y sociales a su alcance. Si no, vean lo que está pasando en todo el mundo desde hace unos años. Los movimientos sociales que con un nuevo perfil van haciéndose cada vez más sólidos. Se está asumiendo, como yo les decía en algún momento, la ciudadanía social. Ya no me conformo con que lo diga el texto constitucional. Me voy a las plazas públicas, a las calles literalmente y a las redes sociales a defender mis derechos. Hace falta que accionemos más los instrumentos de garantías jurisdiccionales. Y en eso los profesionales del derecho, los abogados, los juristas, la academia, y aquí siempre tengo que hacer el llamado a esa relación entre Estado, academia y sociedad, que es fundamental para que continuemos avanzando. Hay que reconocer también los aportes que hace la ciencia jurídica y política, como la ciencia administrativa. Yo creo que en la UAS, estimado hermano decano Radamés, yo pienso que tanto la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política como la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales deben hacer acuerdos para desarrollar estrategias para colocar estos temas en el centro de atención de la ciudadanía y convertirlo en bandera de lucha para que todos entendamos la importancia que tiene la administración pública, la función pública y los servidores públicos para alcanzar el desarrollo humano integral, el desarrollo sostenible. Hay que seguir haciendo un esfuerzo primero académico y luego fáctico para que se entienda que entre política y administración tiene que haber una relación virtuosa, no destructiva, no excluyente. Los técnicos de la administración pública tienen que entender que la política incide, todas las decisiones que se toman en la administración pública son políticas. Ahora, los políticos que crean que sin la debida asesoría y el apoyo de los técnicos van a tomar decisiones apropiadas, están equivocados. Ya estamos llenos de fracasos. Entonces, hay que combinar la dimensión política con la dimensión técnica que deben convivir en la administración pública, en el Estado. Y los países que más han avanzado en esta dirección son aquellos que han logrado hacer esa sinergia efectiva entre estos dos importantísimos ejes de la administración pública. Hay que seguir repensando, no solo aireando, sino también repensando los principios de la administración pública. Hay unos principios que son tradicionales y hay unos principios que son emergentes.
pero hay principios tradicionales que tienen que ser repensados, tienen que ser reformulados a la luz de las exigencias de la administración pública del siglo XXI. La administración pública del siglo XXI es aquella centrada en el bienestar de los ciudadanos, en el interés general, no en el interés de particulares. Y por eso esa naturaleza vicarial, que no es otra cosa que la obligación que tienen las autoridades públicas de cumplir con las normas y de satisfacer el interés general en el ejercicio de sus funciones, esa naturaleza vicarial tiene que ponerse hoy más que nunca en total evidencia. Hay que desterrar definitivamente el autoritarismo en el ejercicio de los cargos públicos. Ese autoritarismo lo que hace es generar mayores niveles de corrupción. Ese autoritarismo lo que hace es denigrar al ser humano. Hoy si la propia Constitución en su artículo 8 establece que un rol determinante del Estado es velar por la dignidad de las personas, ¿cómo es posible que cuando ocupas un cargo público te coloca en posición totalmente contraria a este postulado constitucional y tratas a los ciudadanos, a los administrados como si fueran vasallos? Entonces, esa naturaleza vicarial hay que ponerla en evidencia. Los funcionarios públicos son empleados de los ciudadanos. Eso es lo que tiene que imponerse. El interés general, el principio de legalidad, la racionalidad en la toma de decisiones, la eficiencia. Miren, una de las cosas que quisieron vendernos algunos neoliberales era que entre legalidad y eficiencia había contradicción, que eran conceptos y prácticas administrativas excluyentes. No, lo que debe haber es, lo que hay, mejor dicho, es una complementación. No puede una institución pública, la función pública, no puede pretender ser legal si no es eficiente. Y no puede pretender ser eficiente si no es legal. ¿Y por qué tenemos que propugnar por el principio de legalidad o juridicidad en el ejercicio de los cargos públicos? Bueno, porque la Constitución establece la cláusula de derecho del Estado. ¿Cómo garantizamos el Estado de Derecho si no es cumpliendo con el ordenamiento jurídico que el propio Estado y la sociedad se han dado? Entonces, ahí hay un desafío grande y ahí todos nosotros tenemos que jugar un rol como ciudadanos, pero también los tribunales de justicia tienen que asumir con seriedad el rol que le corresponde, llevando a cabo el control efectivo de la administración pública. Por eso el derecho administrativo hoy está tomando fuerza en nuestro país y debe seguir tomando fuerza. Y tenemos que impulsar todo esto desde la academia y desde la gestión pública y desde las organizaciones sociales, desde la sociedad en sentido general. Uno de los roles hoy del derecho administrativo, y eso es lo que no les gusta a algunos, es el control político. No es solo establecer las normas y los procedimientos para la organización y funcionamiento de la administración pública y la emisión de los actos administrativos. Sí, todo eso sigue siendo parte esencial del derecho administrativo, pero también el control del poder político y ser un instrumento de garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y esto es bueno también que la Defensoría del Pueblo lo analice bien, lo asuma, y yo hasta propongo que lo coloque como uno de sus ejes de actuación. Bueno, si no lo tiene, estoy simplemente haciendo aquí unos planteamientos de carácter general. Otra cuestión, tenemos que también tener muy en cuenta la calidad de las normas que aprobamos. Sí, es cierto que una ley mala se convierte en un problema para la eficiencia y para el efectivo funcionamiento de la administración pública, de la función pública. Por eso tenemos que apuntar mucho a la calidad regulatoria. No se puede estar aprobando cualquier tipo de norma para regular la administración pública. Tenemos que ser muy cuidadosos y que sean normas de calidad, que sean normas que realmente respondan a problemas sociales, a problemas institucionales, a problemas administrativos. También el principio de control, era un poco lo que les comentaba, pero hay que apuntar al control administrativo, hay que apuntar al control interno, al control posterior externo, no solo al jurisdiccional y legal, porque estos son instrumentos de lucha también contra la corrupción.
la transparencia se convierte en uno de los instrumentos efectivos para los controles de la administración pública. Y la cuestión de la responsabilidad. Con la responsabilidad hemos venido teniendo muchas dificultades en la región. Estos no son solo problemas de la República Dominicana, son problemas presentes en las administraciones públicas de nuestra región, solo que hay algunas administraciones que ya han avanzado significativamente. Nosotros lo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para continuar también avanzando en nuestro país. Pero hay que asumir los niveles de responsabilidad y hay que obligar a las autoridades públicas a que asuman la responsabilidad que el cargo que ocupa le demanda. Y por eso la transparencia, reitero, juega un rol importante, la participación ciudadana, que es un principio fundamental. Todos estos principios que estamos comentando acá, de una u otra manera, están en nuestro texto constitucional y desarrollados ya por algunas leyes adjetivas. Esto no es solo reflexión, no es solo dimensión conceptual. Hay cuestiones que ya las tenemos debidamente reguladas. El tema del buen gobierno o la buena administración, que convoca a la ética, convoca a la eficiencia y convoca al buen trato y al respeto de la dignidad de las personas desde el ejercicio, claro, de los cargos públicos. Todo esto nos obliga a construir un modelo de gestión pública para el siglo XXI también. No es fácil echar a andar el Estado del siglo XXI. Tenemos que continuar construyendo institucionalidad pública para poder lograr el desarrollo sostenible. Tenemos que lograr un nuevo modelo de servidor público. Nosotros decimos que el modelo de servidor público del siglo XX y del siglo XIX no alcanza, no es suficiente para echar a andar el Estado del siglo XXI. Entonces eso tenemos que repensarlo, tenemos que profundizar la reflexión y ver cuáles son las nuevas características del servidor público de este siglo. Por ejemplo, el servidor público no solo debe dar un servicio de calidad. En el siglo XXI, también el servidor público tiene que ser cálido, tiene que dar el servicio con calidez, tiene que tratar bien a las personas, tiene que respetar la dignidad de la gente, tiene que tratarlo con cortesía. Entonces, no es solo un buen técnico, es también un técnico con sensibilidad social. Por eso es que hoy también se habla de la tecnopolítica en la administración pública para combinar estas dos dimensiones en quienes ocupan cargos públicos, claro, en la medida de lo posible. El servidor público del siglo XXI tiene que ser responsable. Responsable para rendir cuenta y para no andar echándole la culpa al otro de todo lo malo que ocurre, pero diciéndolo hice yo cuando las cosas salen bien. Ese no es un servidor público para este siglo. Entonces el servidor público del siglo XXI tiene que seguir siendo fundamentalmente ético, fundamentalmente capaz, pero también tiene que ser innovador. La innovación se va convirtiendo en un principio de la administración pública del siglo XXI. Con todos estos problemas, con todas estas demandas sociales, con todas estas deudas sociales que tiene el Estado con la sociedad en América Latina, con la escasez de recursos, entonces hay que acudir a la innovación. Hay que innovar, hay que buscar nuevas formas de hacer las cosas, pero formas pensadas en el bienestar de la gente, no para darte un automasaje en el ego, sino para que la gente se sienta satisfecho con la labor que ejercen y que desarrollan los servidores estatales. Entonces, todo esto ha venido configurando una subrama en el derecho administrativo que es a la que le llamamos el derecho de la función pública. Sí, ya podemos hablar del derecho de la función pública. En la República Dominicana podemos hablar del derecho de la función pública. De hecho, cuando usted se lee, por ejemplo, el artículo 142 de la Constitución hasta el 146, usted se dará cuenta que ahí hay un germen para la configuración de esta subrama del derecho. Ahí se habla del Estatuto de la Función Pública, ahí se habla del derecho de estabilidad, por ejemplo, de los empleados de carrera, ahí se habla de la necesidad de evaluación de los empleados de carrera administrativa y vamos a recordar un dato.
La Constitución dice que la cancelación de un empleado de carrera administrativa sin justificación, es decir, sin las causales que establece, en este caso, la Ley de Función Pública, se constituye esa destitución en un acto inconstitucional. Directamente lo dice la Constitución. No hay que hacer ninguna inferencia, no hay que inferir nada. La Constitución lo dice de manera taxativa. Entonces, ese derecho de la función pública, claro, ha venido articulándose a partir de unos elementos conceptuales. Es importante que tengan en cuenta que cuando hablamos de función pública, estamos hablando de servicio civil, estamos hablando de empleo público, estamos hablando de servicio público en singular, porque cuando hablamos de servicios públicos, estamos hablando de las prestaciones a las que se obliga el Estado frente a los ciudadanos. Sin embargo, el servicio público en singular es función pública, es servicio civil, que no es otra cosa que un conjunto de normas y procedimientos, sistemas, así como arreglos institucionales y personas que sirven de base al desarrollo y a la gestión del empleo público, del empleo en el Estado. Esos elementos conceptuales con el tiempo han venido evolucionando, en eso no nos vamos a detener. Lo importante es que ustedes entiendan que cuando hablamos de función pública, estamos hablando de un conjunto de herramientas, normas, subsistemas, principios, procedimientos que hacen posible la gestión del personal que está al servicio de la administración pública. Por eso hay un régimen jurídico, como ya les decía, que se ha venido instituyendo en el país, no solo la Constitución, sino que ahí está la Ley de Función Pública, la ley número 41-08, que es el estatuto de los empleados públicos al que alude la Constitución. Ahí está la Ley General de Salarios, ahí están los reglamentos de aplicación de la Ley de Función Pública, ahí están un conjunto de resoluciones que ha tomado el Ministerio de Administración Pública como órgano rector de la función pública en nuestro país. Entonces, todo eso hace parte de lo que es el régimen o el derecho de la función pública en nuestro país. Ahora, ¿de qué no podemos olvidarnos en una actividad como esta? De que la función pública y ese régimen jurídico tiene una relación estrecha con los derechos fundamentales. Es decir, no lo podemos ver separado. Cuando hablamos de derecho de la función pública o de régimen jurídico de la función pública, estamos hablando de derechos fundamentales. Pero fíjense ustedes, de derechos fundamentales para quienes trabajan en la administración pública y de derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ejemplo, quienes trabajan en el Estado tienen un conjunto de derechos. Lo primero es que todos tenemos derecho al empleo, todos tenemos derecho al trabajo. Eso significa que todos deberíamos tener derecho de trabajar en el sector público, porque la Constitución no hace ninguna distinción cuando habla del derecho al trabajo. Pero bien, la propia Ley de Función Pública hace una categorización de cargos. Entonces, por lo menos hablemos de los cargos de carrera administrativa. Hay un derecho que ya se convierte en un derecho fundamental de los empleados públicos de carrera, que es el derecho a la estabilidad. Entonces, ese derecho de estabilidad tiene como objetivo garantizar el buen servicio a los ciudadanos. Y ahí entonces hablamos de los derechos fundamentales de los ciudadanos relacionados con la función pública. Ya yo les había comentado más temprano de la necesidad que tenemos de combinar o de vincular los derechos fundamentales con los sistemas de servicios públicos. ¿Cómo se hace eso? A través de la función pública. Porque los servicios públicos son gestionados, cuando es gestión directa, por trabajadores del Estado. Y son esos trabajadores del Estado los que deben garantizarle a los ciudadanos sus derechos fundamentales. Y esa es una reflexión que hace falta profundizar en nuestro país. ¿Cómo vamos a hablar de buenos sistemas de servicios públicos si no tenemos buenos servidores públicos? ¿De qué manera? Y fíjense que en el caso de los estados en América Latina, las administraciones públicas son hipócritas.
Y ahora con la pandemia ha quedado en evidencia esa hipocresía. Siempre se ha estado propugnando como un derecho de los trabajadores del Estado porque tengan un buen sistema salarial, una escala salarial que sea equitativa, que reconozca la capacidad de cada quien, que haga apología del principio de igualdad y otros principios que configuran los sistemas salariales. Pero fíjense ustedes que como habían algunos sectores de la administración pública muy necesarios para poder combatir la pandemia, entonces empezaron a darle incentivos a esos empleados. Cuando lo que debemos hacer es reconocer que todos los empleados públicos son importantes, pero que hay cargos, claro, que tienen un mayor nivel de exigencia en la capacidad de quienes lo van a ejercer. Hay cargos que tienen un impacto enorme en el desarrollo de la sociedad y por eso hay que hacer escalas salariales en función de la naturaleza del cargo. Entonces, eso es lo que está pendiente en nuestro país para resolverlo de manera estratégica. De manera coyuntural no se resuelve nada. Entonces tú me niegas la importancia, pero si hay una pandemia, entonces reconoce, si hay crisis, reconoce que yo soy importante dándome unos incentivos. Vamos a trabajar las escalas salariales que reconozcan la importancia de los empleados públicos en cada una de las instituciones. Por eso también la función pública, y así lo contempla el régimen jurídico, se rige por unos principios que son centrales. Está el principio de libre acceso, sí, se plantea que a los cargos de carrera se accesa de manera libre, por eso se establecen los procedimientos de concurso de libre competición. También la ley establece, y la Constitución también, el principio del mérito para ocupar los cargos, sobre todo los cargos de carrera. Se plantea, ya lo decía, la estabilidad, también la progresión, es decir, la posibilidad que deben tener los empleados pertenecientes a la carrera de progresar de manera vertical o de manera horizontal en sus instituciones. También está el principio de eficiencia como el principio de transparencia. Entonces, esos son principios que cuando ustedes los analizan, a lo que apuntan es a un buen servicio a los ciudadanos, a un servicio de calidad, a un servicio oportuno, a un servicio cálido. ¿Para qué? Para hacerle a ellos la vida más llevadera, para hacerlos más felices. Yo no sé si esto suena filosófico, poético o cómo, pero es la realidad, es la razón de ser del Estado, es la razón de un servidor público, hacer más felices a los ciudadanos, a los usuarios de los servicios que administran sus instituciones. Estos son modalidades de empleo que están reconocidos en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Solo se las enuncio porque ese no es el tema central. Libre nombramiento y remoción, los cargos políticos. Esto es para que ustedes tengan una idea de que no todos los cargos son de carrera, los que no están tan involucrados, claro, con estos temas en la administración pública, los cargos de confianza, los cargos de carrera administrativa, están los cargos de carreras especiales, como por ejemplo la carrera docente, la carrera sanitaria, la carrera diplomática y consular. Hay otras instituciones que tienen carreras especiales como la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas. Esta es una modalidad que la ley permite, pero no quiere que se festine. No es que todos los cargos luego se han llevado a carreras especiales, sino aquellos que por su naturaleza así lo ameritan. Están también los denominados empleados temporales, los de estatuto simplificado. Ahora, los únicos cargos que están sometidos al principio de mérito son los cargos de carrera. Pero eso no significa que otros cargos, aún no sean de carrera, no puedan ser sometidos a un sistema de mérito, como por ejemplo los directivos públicos. Hay en países, como ocurrió en Chile, ocurrió en España, ha ocurrido también en Perú, que han estado desarrollando la denominada carrera del directivo público. De hecho, en nuestro país, la ley de función pública lo establece. Lo que pasa es que no ha habido un desarrollo
porque el gran empeño, el gran esfuerzo es trabajar con la carrera administrativa general y con las carreras especiales. Pues esa carrera de directivo público lo que implica es que algunos cargos que son del nivel político, pero que tienen un componente técnico muy marcado, puedan ser sometidos a un sistema de mérito. A un sistema de mérito, claro, light, un sistema de mérito limitado. De hecho, la Carta Iberoamericana de la Función Pública, aprobada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, firmada por todos los países de Iberoamérica, esa carta establece también esa posibilidad, y de ahí es que algunos ordenamientos jurídicos nacionales han estado orientándose para desarrollar un sistema de carrera de directivo público. Por ejemplo, cargo como el director de presupuesto en algunos países, he llevado a una carrera de directivo público, algunos superintendentes, que son funciones muy técnicas, que aunque tienen una vinculación política fuerte, pero tienen también un componente técnico que hay que garantizar que quienes los ocupen no solo sean de confianza, sino que también tengan los conocimientos técnicos que garanticen una buena gestión. La ley o el régimen jurídico de la función pública también establece los subsistemas técnicos de gestión para poder garantizar ese efectivo funcionamiento del empleo público. Es decir, esto es ciencia, y aquí es donde la ciencia administrativa como la ciencia política, ya hemos hablado de los aportes de la ciencia jurídica, también le hacen un aporte grandísimo a la administración pública y sobre todo a la función pública. Por eso siempre hay que hablar de la clasificación de los cargos y el establecimiento de perfiles. Hay que hablar de planificación de personal, porque ese es un problema. Muchos de los problemas que estamos teniendo hoy, a propósito de la pandemia, son consecuencias de que no tenemos una debida planificación del personal. Por ejemplo, tanto que hemos hablado del teletrabajo. En mi caso, por ejemplo, lo digo con mucha modestia, desde hace 10 años hemos venido comentando de la importancia de empezar a regular el teletrabajo en el sector público. No por la pandemia que hoy tenemos, lo que pasa es que la pandemia ha puesto en evidencia esa necesidad, sino porque hay cargos que se pueden ejercer desde un espacio en tu casa hasta desde un parque. Ahora hay otros cargos que no. Hay cargos en la administración pública que tienen que ser ejercidos en una oficina pública, obligatoriamente, porque están sometidos a un contacto y a una relación directa con los ciudadanos, pero hay cargos que no. Entonces, ¿por qué hay que estar complicando más el tráfico? ¿Por qué hay que estar complicando más el estacionamiento? ¿Por qué no hacemos ahorro de recursos y que la gente no esté sometido a ese vaivén? Ah, pues ahora tuvimos que hacerlo huyendo sin estar preparado. Ustedes verán demanda por abuso, abuso laboral, porque hay gente que está trabajando, que lo ponen a trabajar el día entero. Ah, no, como él está en su casa. Sí, pero en mi casa yo tengo también una actividad y tengo que tener un espacio libre para compartir con mi familia. Pues el teletrabajo está siendo manejado de manera incorrecta. Ah, pero resulta que no tenemos una sola disposición en el Estado Dominicano que ni siquiera por asomo se refiere al teletrabajo. Y eso que nosotros estamos trabajando en un marco de gobierno electrónico, en un marco de Estado y de gobierno abierto, en donde la tecnología de la información y la comunicación juega un rol determinante. Nosotros estamos llenos de software, de hardware, de servidores de última generación, pero no hemos podido ni siquiera hacer uso de ellos para reuniones de trabajo. Porque hay mucha gente en la administración pública que no tenía ni idea de cómo estas cosas funcionaban. Entonces, todo eso tiene que ver con una falta de planificación de personal. Está también todo lo relativo a reclutamiento y selección. Hay una máxima que casi se convierte en un principio en gestión de personal. El que recluta y selecciona bien, gestiona bien. Porque si tú traes lo mejor a la administración pública, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza y muchos contratiempos. Ya hablábamos del sistema salarial, solo hay que agregar los incentivos.
La evaluación del desempeño. ¿Evaluación del desempeño para qué? Bueno, porque usted tiene que darle resultado a la ciudadanía, porque la ciudadanía está esperando que usted le agregue valor. Entonces, la administración pública del siglo XXI tiene que agregar valor. Y aquí vuelvo a la sensibilidad que deben tener los servidores del Estado. Si a usted no le duele lo que le duele a un ciudadano, usted no puede ser empleado público. La sensibilidad social como la vocación de servicio son determinantes para hacer una buena labor en el sector público. La formación y la capacitación. Y por eso es que este tipo de actividades, amigos Radamés, Máximo, Amin, por eso es que este tipo de actividades tiene que ser priorizado de manera permanente. Este tipo de actividades no pueden desarrollarse necesariamente en el estudio de una carrera universitaria. Entonces, esta labor de capacitación permanente, tanto las universidades públicas, como ocurre en toda nuestra región, como los institutos de formación y capacitación de los gobiernos, como las universidades privadas, tienen que aportar su grano de arena. La formación y la capacitación permanente es determinante para que pueda haber desarrollo. Si no hay capacitación, hoy el conocimiento es un dilema terrible, porque muchas de las cosas que incluso que nosotros estamos hablando ahora aquí con ustedes, mañana ya no tendrán vigencia, ya habrán sido sustituidas por otros niveles de conocimiento y de realidades sociales que luego tienen que convertirse en instrumentos jurídicos y de gestión. Entonces hay que caerle detrás al conocimiento, no para alcanzarlo, no, para que no nos deje muy lejos. Y por eso es que yo felicito a cada uno de los que están conectados a esta hora, en estas condiciones. Bueno, como ya llegó la hora del toque de queda, bueno, es bien, pero un día no laborable, que ya estamos confundidos de cuáles son los que se elaboran y cuáles no. Por eso yo saludo esa decisión de ustedes, no por lo que puedan aprender aquí conmigo, porque en definitiva mi único objetivo es removerle un poco la conciencia a ustedes, provocarlo otro poco y ponerlo en condiciones de reflexionar sobre unos temas que yo entiendo, a lo mejor estoy equivocado, pero que yo entiendo que son importantes y que si no lo hacemos nosotros, otros no lo van a hacer, porque a otros no les conviene que se profundice, que se conceptualice sobre estos temas, y por eso es que esta dimensión académica es determinante. Hay también un régimen de relaciones laborales que establece derechos y deberes. Los empleados públicos tienen derechos, pero los empleados públicos también tienen deberes. Uno de los problemas serios que hemos tenido históricamente en las administraciones públicas de nuestra región es que uno solo quiere que le hablen de derechos. Y yo entiendo que sí, porque después de tanto autoritarismo y dictadura, hay que hablar de derecho hasta cansarnos, que no nos vamos a cansar nunca, claro. Pero también hay que tener en cuenta los deberes. Por eso yo siempre recuerdo a Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Es que tenemos que pensar que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Léon Duguay, autor francés, dijo: en todo grupo de humanos están los que mandan y los mandados, los gobernantes y los gobernados. Pero todos tenemos responsabilidades, todos tenemos deberes. Una de las cosas que nosotros planteamos hoy a propósito del rol importante de la ciudadanía y de lo determinante que es la participación ciudadana en la función pública, en la gestión pública, en el diseño y ejecución de políticas públicas. Eso nos ha llevado a nosotros a plantear la necesidad de un nuevo contrato social. Claro, este diseño que hizo Juan Jacobo Rousseau estaba pensado en otra época, en otra mentalidad, en otra realidad político-social. En el siglo XXI, el Estado del siglo XXI demanda repensar el contrato social. Un contrato social en donde el ciudadano es el centro de atención, no quien ocupa un cargo público, no, el ciudadano. El que ocupa un cargo público es solo un instrumento para llevarle felicidad a la gente. Entonces, ese régimen de relaciones laborales nos obliga no solo a
a luchar por nuestros derechos, porque es una obligación luchar porque se nos reconozcan los derechos, sino también luchar por reconocerle los derechos a la ciudadanía, dándole un buen servicio, dándole un buen trato a ese ciudadano, a esa persona, a ese poblador que llega a nuestras oficinas de trabajo con un problema. Claro, se han hecho esfuerzos enormes en la región por avanzar en la función pública, por avanzar en el desarrollo del servicio civil, por avanzar en el marco burocrático que todos los estados se dan. Por eso el BID en su momento aprobó, o mejor dicho, ejecutó una evaluación de los sistemas de servicio civil en América Latina. Se establecieron incluso líneas base, se han hecho varias mediciones desde el año 2004 hasta el año 2014, ya se están haciendo porque se hace por lo regular cada 2 años, cada 5 años. Ahora me imagino que la pandemia dificultó una nueva medición, aunque hay países que individualmente han pedido que se le evalúe. También para Centroamérica y el Caribe han hecho mediciones, por ejemplo el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana con la Agencia Española de Cooperación Internacional, hicieron algunas mediciones. Entonces, se ha establecido un índice de desarrollo del servicio civil o de la función pública y nosotros hemos estado ahí. La República Dominicana avanzó significativamente en un momento, vamos a ver en una nueva medición qué puede ocurrir. Y así yo le presento un cuadro de más o menos cómo están los países de América Latina. Ahora, lo importante es que en la región hay un esfuerzo sostenido por avanzar en estos temas. Cada país, desde su priorización, hace esfuerzo por avanzar en la profesionalización de la función pública, que es una cuestión central al analizar la función pública. La profesionalización de la función pública no significa que todo el que ocupe un cargo público tenga titulación universitaria. No, porque hay cargos en la administración pública que no requieren titulación universitaria. Lo que plantea la profesionalización de la función pública es que todo el que ejerza un cargo público lo haga bien, lo haga con capacidad, lo haga con ética, lo haga con honestidad y le rinda cuenta de ese ejercicio a la ciudadanía. Entonces, el esfuerzo continúa. Insisto que aquí también la universidad debe jugar un rol y aquí yo aprovecho para felicitar el esfuerzo que se está haciendo en el país. Aquí todas las principales universidades tienen programas relacionados con el Estado y la administración pública abiertos, programas de posgrado, lo tiene la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, varios programas, lo tiene la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, lo tienen universidades privadas del país, lo tienen también cursos permanentes, los institutos o el Instituto del Gobierno de Formación de Empleados Públicos, el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, que tiene acuerdos con la Universidad Autónoma y de manera concreta con la Facultad de Ciencias Jurídicas, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Entonces, hay que continuar el esfuerzo por la profesionalización. Ahora bien, y con esto ya vamos concluyendo, hay unos desafíos. La función pública, no solo en nuestro país, pero estamos hablando en principio de nuestro país, en otros países también tiene unos desafíos serios. Y esos desafíos están relacionados con el fortalecimiento, con la concreción del Estado democrático, el Estado de Derecho, el Estado de Justicia, el Estado social y sobre todo con la responsabilidad del Estado. El Estado tiene que rendir cuenta. Quienes ocupan cargos públicos tienen que entender que se deben a la ciudadanía. Otro desafío importante que tiene la función pública, porque yo creo que el debate administrativo se ha venido dando, el debate a nivel técnico de la gestión, pero yo creo que hay que profundizar en el debate científico y jurídico de la temática. Yo incluso soy de los que piensan que esta debería convertirse en una asignatura
de determinadas carreras universitarias. Porque un derecho que tiene todo el mundo es a trabajar en el Estado. Pero también, cuando usted hace política, usted en algún momento tendrá la oportunidad de ocupar un cargo público. El problema es que no importa que usted tenga la oportunidad de ocupar un cargo público, si usted no tiene ni siquiera idea de lo que es la función pública. Entonces, yo creo que hay que inculcarle elementos centrales de la gestión pública a los profesionales. Creo que no es solo para los que estudian administración. Creo que hay que incorporar este tema a distintos programas de estudio. Hay países, como por ejemplo en Francia, que ningún funcionario público es posible si no ha sido egresado de la Escuela Nacional de Administración, que fue creada en la década del 40 por Charles de Gaulle. Esa escuela hoy tiene un prestigio a nivel internacional porque es formadora de funcionarios públicos. No solo forma a funcionarios públicos, sino a quienes aspiran a ocupar cargos públicos. Creo que esa es una buena manera de hacerlo. Cuando se creó el INAP español, el Instituto Nacional de Administración Pública, la intención era, no lo han logrado a cabalidad, pero la intención era que todos los funcionarios públicos, antes de asumir sus cargos, me refiero a los de alto nivel, porque esto no es solo para los empleados medios y bajos. Esto debe ser para todo el mundo. Todo el mundo tiene que tener nociones de función pública, de gestión pública, de administración pública, de servicio civil. Todo el mundo, porque si no, bueno, por eso ustedes ven muchos inventos de determinados servidores y funcionarios de alto nivel. Entonces, la intención en España era esa. En Cuba, por ejemplo, no hay un solo ministro, ni un viceministro que no haya cursado una actividad académica de 6 meses sobre gestión pública. Ellos tienen la denominada escuela de cuadro, y esa escuela de cuadro funciona de una manera increíble. De hecho, hace 2 años solo había, ustedes saben que allá duran mucho los altos cargos, ¿verdad? En el ejercicio de sus funciones. Solo un ministro y 2 viceministros, por razones justificadas, no habían cursado esta actividad académica de 6 meses sobre gestión pública. Para eso sacan el espacio, sacan el momento, porque si no, ¿de qué manera tú puedes enfrentar esta complejidad? Creo que hay que seguir impulsando la investigación. La gran ausente en muchos países de América Latina es la investigación en temas de gestión pública. Entonces, si no documentamos, si no investigamos, si no producimos metodología de trabajo, ¿con qué va a contar la administración pública para operar? Una prueba. Bueno, nosotros estamos hablando de planificación en nuestro país desde hace 1000 años, pero hoy se habla de planificación estratégica. La planificación estratégica obliga al diseño de indicadores de gestión e indicadores de evaluación. Pero resulta que entonces no tenemos muchos profesionales formados en estos temas. Pero ahí tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo, que está a 30 años y que debe ser evaluada en función de indicadores. Y si tú no tienes los profesionales formados y capacitados en estos temas, ¿cómo va a llevar a cabo el desarrollo de indicadores y la evaluación de la gestión? Entonces hay que continuar involucrando a la academia en los temas de gestión pública y hay que presionar al Estado para que financie investigaciones en temas de gestión pública. Creo que hay que continuar en este proceso de fortalecimiento del derecho público. Yo sé que hay muchos profesionales del derecho aquí comunicados, conectados. Miren, uno de los problemas que ha tenido el derecho administrativo, el derecho público en sentido general en nuestro país, es la ausencia de una masa crítica de profesionales que impulsen el fortalecimiento de esta rama del derecho. ¿Cómo se fortalece una rama del derecho? O
con investigaciones, con planteamientos doctrinarios, con debates conceptuales, con una academia formando en estos temas y promoviendo los temas de derecho público en el caso que estamos planteando, con unos jueces haciendo buena jurisprudencia, pero para que un juez haga buena jurisprudencia tiene que conocer la temática. Uno de los problemas que tiene la jurisdicción contenciosa administrativa es que no basta con que tú seas un buen profesional del derecho. Tú tienes que conocer muy bien los temas de administración pública. No se puede ser un buen juez de lo contencioso administrativo, por ejemplo, si no se tiene una buena formación en administración pública. Así de simple, porque esto es técnica pura. Es la vinculación de la técnica con la ciencia jurídica, de la ciencia administrativa con la ciencia jurídica. Entonces, por eso hemos tenido tanta dificultad, pero también tenemos una jurisdicción contencioso administrativa deficiente totalmente, que nació con problemas en el 47 y ha venido funcionando con problemas, no podemos ni siquiera decir desarrollándose, porque incluso la Constitución de 2010 se supone que estableció la base para la solución del problema, problemas como por ejemplo el doble grado de jurisdicción, problemas como por ejemplo elementos del debido proceso, problemas como por ejemplo la garantía de derecho de los afectados. Entonces resulta que la Constitución en 2010 replanteó, que debió hacerlo mucho antes, pero lo hizo en el 2010, replanteó la jurisdicción contencioso administrativa, pero todavía no se ha aprobado la ley 10 años después de lo contencioso administrativo. Había una propuesta en el Congreso y acaba de perimir. Entonces, claro, yo les decía, si nosotros no impulsamos esto, a muchos no les importa porque esto es para controlar sus actuaciones, esto es para controlar su poder. Al gobierno no debe interesarle mucho el desarrollo de una jurisdicción contenciosa administrativa. Es a nosotros, y entonces ahí viene la otra parte. Para que una rama del derecho administrativo, una rama del derecho, en este caso el derecho administrativo se desarrolle, esa masa crítica tiene que presionar. Los profesionales del derecho tienen que interesarse por esta rama y presionar para que continúe desarrollándose y dé el salto que debe dar. Por otro lado, otro desafío es la aplicación efectiva del régimen jurídico, del ordenamiento jurídico de la administración pública. Ustedes saben que una de las debilidades que tenemos, que es histórica, es la aprobación de normas que luego no se aplican. Entonces nosotros ahí, como sociedad, tenemos que presionar, tenemos que hacer nuestro rol, jugar nuestro papel. Creo que la lucha contra el clientelismo político es fundamental para que la función pública sea lo que debe ser, garantista de los derechos fundamentales de las personas. Tiene que continuar esa lucha frontal contra el clientelismo. De la lucha contra la corrupción administrativa ni decir. La corrupción administrativa se ha convertido en uno de los principales lastres y dificultores del desarrollo de los pueblos. No hay posibilidad de que un pueblo se desarrolle con determinados niveles de corrupción. Y eso está demostrado. Y eso lo dicen los estudios internacionales como estudios nacionales que se han hecho. La corrupción administrativa es prohijadora de pobreza y de desigualdad. La corrupción administrativa es un flagelo que socava las bases morales e institucionales del Estado y de la sociedad. Entonces, tenemos que hacer una apuesta. Aquí no vamos a desarrollar el tema porque eso da para varias conferencias más. Pero tenemos que entender que la corrupción administrativa es uno de nuestros principales problemas. Porque si tenemos niveles de pobreza y desigualdad, es porque tenemos mucha corrupción. Si tenemos problemas de servicios de salud y de educación, es porque la corrupción hace posible que los recursos que deberían ser destinados a un buen sistema de servicios de salud pública o de educación pública vayan a parar a bolsillos de particulares. Ahí América Latina tiene un desafío enorme, tiene un reto grandísimo
que que enfrentar. Creo que hay que pasar de esa visión mercadocéntrica que algunas corrientes neoliberales nos metieron hasta los tuétanos. Hay que pasar a una visión ciudadanocéntrica. No es posible que desde la administración pública se piense más en sectores determinados que en la colectividad. La administración pública no puede seguir siendo secuestrada por intereses grupales. La administración pública tiene que tener como foco de atención el bienestar y la felicidad de la gente. Y por eso tenemos que involucrarnos. Esos espacios que están ahí ya reconocidos constitucional y legalmente, esos espacios de participación en la gestión pública, porque es la propia Constitución la que dice que los ciudadanos tienen el deber de aportar a la mejora de los servicios públicos. Pero también dice la Constitución que los ciudadanos tienen el deber de denunciar la corrupción administrativa. Entonces, ahí está la Constitución. La Constitución no es buena para una cosa y mala para otra. La Constitución es la Constitución. Y tenemos todos que impulsar su aplicación efectiva en lo que concierne al ejercicio de los cargos públicos. Claro, hoy no es fácil enfrentar los desafíos desde el ejercicio de los cargos públicos, porque hoy se requiere de mucha entrega, hoy se requiere de mucha capacidad, hoy se requiere de mucha sensibilidad, de mucha honestidad. Por eso hay que apuntar hacia una gestión por competencias. Y las universidades, la academia tiene también en esto un desafío. Hay que luchar por desarrollar competencias en los profesionales para que cuando estén en los cargos públicos puedan ponerlas a flote. Por eso cuando hablamos de gestión por competencia tenemos que pensar en el saber ser. Y el saber ser implica los valores. ¿Cuáles son los valores que deben adornar el ejercicio de los cargos públicos? Hoy no tenemos que inventarlo para nada, están en la Constitución. Cuando la Constitución en el artículo 7 habla de las cláusulas del Estado, esos son los valores que nosotros debemos poner en evidencia cuando ocupamos cargos públicos o como ciudadanos cuando nos relacionamos con la administración pública. Por otro lado, hay que hablar del saber ser, de poner en práctica los conocimientos. No basta con que usted haya estudiado mucho. Cuando usted ejerce un cargo público, tiene que poner en práctica esos conocimientos. Entonces, no es posible que después que usted se pasó 6 años estudiando y luego 2 más haciendo un programa de posgrado, a usted le den la oportunidad de ejercer un cargo público y vaya a hacer lo mismo que han hecho los otros. Y se convierta en un clientelista igual que otro. Ha pasado de todo, de todo esto ha pasado. Lo que pasa es que uno sataniza a los políticos, pero aquí todos tenemos responsabilidad, No son solo los políticos. Ellos tienen mayor responsabilidad en todo esto. Pero nosotros como ciudadanos, como profesionales, como tecnócratas a veces, también tenemos una responsabilidad muy grande. El saber hacer, que es poner en práctica todas esas habilidades. Por ejemplo, hoy, ¿cómo es posible hablar de un buen ejercicio de un cargo público sin liderazgo? Hoy uno de los problemas que tienen las administraciones públicas en América Latina es la escasez de liderazgo político y de liderazgo gerencial. Así no vamos a llegar muy lejos. Entonces hay que luchar por fortalecer el liderazgo en la administración pública. Y también un tema que ahora, a propósito de esta desgracia del COVID-19, se coloca en un primer plano: el saber convivir, que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Si nosotros, como sociedad, como empleados, como ciudadanos, no somos capaces de manejar nuestra inteligencia desde el punto de vista emocional,
no vamos a poder superar este trauma. Entonces, hoy tenemos una obligación enorme desde el punto de vista social. Hoy tenemos la obligación de contribuir con el Estado más que nunca, contribuir con el desarrollo social más que nunca, pero a la vez reclamarle al Estado y a las autoridades públicas lo que en buen derecho nos corresponde. Ahí está la Constitución, ahí están ese conjunto de derechos fundamentales que se combinan los derechos de primera, segunda, tercera, cuarta y, como dirían otros, hasta de quinta generación. Entonces, ahí están los derechos. Hagamos nosotros lo que nos corresponde hacer como ciudadanía. Haga usted, defensor del pueblo, oficina del defensor del pueblo, lo que le corresponde hacer por mandato constitucional y legal. Haga academia, haga usted universidad autónoma, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, lo que le corresponde hacer. Formar, capacitar al ciudadano del siglo XXI. Ese ciudadano que se va abriendo paso y que ha demostrado una valentía enorme. Y apostémosle fundamentalmente a esos jóvenes. Esos muchachos y esas muchachas nos están dando lecciones a nosotros, a nuestras generaciones. Claro, tienen hoy la ventaja, la oportunidad de haber nacido con la tecnología de la información al hombro. Nosotros hemos tenido que estar montándonos en ella poco a poco. Entonces, tenemos nosotros la obligación de continuar aireando estos temas, de entender que la función pública es central para que el Estado social, democrático, de derecho y de justicia del siglo XXI se pueda concretar. Entender que sin función pública no tienen efecto práctico los derechos fundamentales. Sin buenos servidores públicos, sin buena gerencia pública, sin servidores públicos debidamente formados, no podremos jamás desarrollar de forma efectiva todo este andamiaje de situaciones que se nos ha presentado en el siglo XXI y sobre todo hoy con esta pandemia. Aquí he concluido con la intervención. Dejo entonces Máximo para que sí, continúe en función de cómo sigue. Como siempre, licenciado Gregorio Montero, como tiene acostumbrado, con esa maestría, como usted ha desmenuzado todo lo que hemos recorrido en materia de función pública y ha lanzado un grito de guerra en relación a los compromisos que tenemos nosotros ciudadanos. Nos ha lanzado el grito de guerra para que las personas despertemos y entendamos que tenemos un compromiso de dejar de ser habitantes de República Dominicana y convertirnos en ciudadanos. Porque solamente cuando la población se empodere y entienda que tiene que cumplir su rol, ¿verdad?, de controlar la actuación de la administración de una manera participativa y propositiva, en ese mismo orden estaremos avanzando hacia la consolidación del Estado social y democrático de derecho. De manera que para el defensor del pueblo ha sido un honor y un placer tenerlo usted en este conversatorio, en esta conferencia magistral, como lo tiene acostumbrado. Agradecer la participación también de las diferentes autoridades de la UAS que han estado presentes, la participación de estudiantes, profesores, participantes de diferentes partes del pueblo, del país. También tenemos ahí algunos participantes de Estados Unidos y de Ecuador. Y un anuncio, ¿verdad?, para mañana. Mañana nosotros empezamos a las 5 de la tarde con una conferencia también con el destacado jurista y magistrado juez Rafael Ciprián. Vamos a hablar de las garantías normativas, institucionales y jurisdiccionales. Entonces tendremos un panel posteriormente a esa conferencia donde vamos a abordar el tema del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Tendremos 3 panelistas. Tenemos al doctor Fulgencio Severino, quien va a hablar del sistema de salud y riesgos laborales, y al licenciado Matías Bo, vicepresidente de la Fundación Juan Bosch, hablando del sistema dominicano de pensiones. Sobre todo con esa visión integral, partiendo de los reclamos que están haciendo una gran parte de la población con el tema de las AFP.
Y finalmente tenemos a un jurista español que nos va a hablar del tema de la salud, los derechos de igualdad y los derechos humanos en tiempos de pandemia. Y entonces sí, en esa parte del panel, en este primer panel, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Decirle a los participantes que estamos grabando esta actividad y más adelante la pondremos en la página del Defensor del Pueblo a disposición de todas las personas. Decirles que queremos que continúen en el día de mañana y en el día del sábado, y también que se animen a socializar el link que le estamos mandando para que las más personas puedan participar. Alguna persona ha tenido problemas para conectarse, pero eso se irá subiendo el camino. De manera que muchas gracias a todos ustedes por participar. Creo que ha sido una jornada exitosa, licenciado Gregorio Montero. Los comentarios de todos los participantes son muy halagüeños. Obviamente, usted es todo un maestro y desde aquí le digo que ellos están manifestando que usted es un excelente expositor, que expone ideas claras, precisas y concisas. Así que muchas gracias y felicidades a todos y a usted, maestro, por esta excelente conferencia. Siempre a disposición. Buenas noches. Y felicitaciones a todos los participantes también.